Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar, transmitir y divulgar las ciencias forenses, más específicamente las ciencias de la criminalística. Programa a programa recibimos distintos invitados con distintas especialidades y este no escapa al resto. En este caso, bueno, tenemos un invitado que justamente reúne todas las condiciones que siempre hemos presentado en este programa. Es un docente investigador, es licenciado en investigación criminal y lo que quería destacar sobre todas las cosas que es calígrafo público nacional. Bueno, una vez ya presentado, vamos a dar nuestro espacio a nuestros amigos auspiciantes Lex Artis. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Bueno, después del auspicio, entonces sí, voy a tener el honor de presentar a mi amigo, al licenciado en investigación criminal y calígrafo público nacional, Alejandro Matías Centofanti. Hola Alejandro, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buen día para vos, para toda la audiencia. Y bueno, nada, muy contento de estar en el programa y poder compartir este momento y una charla tan grata con vos, como colega, como profesional y bueno, y como compañero también de proyecto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ale, por aceptar la invitación. La verdad que estoy muy contento que esto esté sucediendo porque a partir de esta conversación que tengamos hoy, vos sabés que inevitablemente llegan muchos comentarios sobre todo, bueno, todo lo que nosotros podemos ofrecer con respecto a la actualización profesional. Pero no quiero dejar afuera porque también a una audiencia muy grande que son personas aficionadas que a partir de claramente estas series, estos programas que abundan hoy por hoy en las plataformas, también se interesan, entonces de alguna manera a veces son futuros profesionales, que ya hoy son profesionales, que tienen un título de base y que a partir de que se van interiorizando en estas ciencias, muchos, pero muchos, se animan a estudiar otras carreras. Así que, bueno, Alejandro, sin hacer mucho más introducción, la idea era justamente esta, que podamos tener una conversación que empiece de manera introductoria, por eso, para este público que estaba mencionando, para el profesional, también para la empresa y los estudios jurídicos, quería hacer esta introducción. Quería saber un poco sobre la actividad del perito calígrafo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus incumbencias? Si están amparados por una ley, si hay una ley que los regula. ¿Qué me puedes decir de eso, Alejandro? Bueno, Federico, la verdad que la profesión de perito calígrafo, de calígrafo público, en realidad desempeña la actividad tanto en el ámbito judicial, brindando asesoramiento técnico al juez, como en el privado. Trabaja sobre los análisis de textos, de firmas de papeles, de impresiones de cualquier tipo. Hay dos leyes nacionales que regulan el ejercicio de la profesión. La ley 20243 del año 73, que regula específicamente las particularidades del ejercicio de la profesión de calígrafo público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de la Ciudad de Buenos Aires. Y después con una modificación de la 20859 en el año 74, que sustituye algunos artículos del anterior y en realidad amplía las incumbencias profesionales. Más que nada, para tenerlo en claro y así a grandes rasgos, obviamente lo que hay que tener como base de competencia es en realidad la intervención en los pleitos, como dije recién, judiciales como particulares, y después tenemos la verificación de autenticidad de firmas, de textos en documentos manuscritos, mecanografiados impresos, físicas y químicas, agregados, eliminación o sustitución de expresiones o signos de alteraciones patológicas en la escritura. En todos los casos también trata de determinar la autoría de los escritos y de los documentos. También en una cuestión también un poco más ampliatoria, para redondear un poco el esquema, tenemos la autenticidad de trazos manuscritos, textos y firmas, impresiones de todo tipo,
Y también compete la autenticidad, obviamente, de determinar la antigüedad relativa, absoluta, desde un escrito, el orden de prelación, obviamente por las escrituras mediante revenido, escrituras borradas, testadas, obliteraciones, o por tratamiento químico. Y bueno, también intervenimos en las condiciones de seguridad del papel moneda, como así también en el análisis de documentos históricos. Así que a grandes rasgos esto es obviamente la competencia del perito calígrafo. También, no Clarísimo. sé si querés que abordemos el tema del perito en documentología, pero como la facultad en realidad lo tiene como título intermedio, por ahí lo podemos expresar Bueno, también. me interesa que exista un título intermedio, bueno, en esta carrera de calígrafos. ¿Lo puedes ampliar? Sí, sí, de hecho el instituto universitario en realidad comienza primero con las especialidades periciales, obviamente trabajando sobre la base de lo que era el sistema escopométrico, ¿no? En realidad, como líder en Policía Federal en la parte de identificación de cosas, y básicamente el perito calígrafo en realidad queda en realidad como un título de pregrado superior, y el intermedio es el de perito en documentología. La cuestión particular básicamente trabajan sobre el mismo aspecto, con la diferencia que el calígrafo en realidad está un poco más evolucionado respecto de lo que es los problemas de la escritura, cuestiones particulares obviamente que hacen a la grafología, a la anatomía y fisiología humana, a la historia de la escritura, y a la parte obviamente caligráfica, en particular en cuanto a lo que es confección de diplomas, por ejemplo, y el perito en documentología en realidad está más ligado obviamente a la identificación de documentos y a la identificación de manuscritos, pero por el sistema escopométrico, que en realidad es este sistema que te comentaba recién y que, bueno, obviamente lo postula el Instituto Universitario de la Policía Federal, que básicamente es la ciencia escopométrica que viene de la terminología de Scopene y Metrón, en realidad, que es observar y medir. En realidad es la observación o medida de la observación o la observación de las medidas, si se quiere como término, y básicamente lo que consiste es un peritaje propuesto desde la comparación de las cosas, basándose en las medidas y detalles precisos e identificativos del objeto de estudio. La aplicación está muy ligado a la investigación criminal sobre la parte de las evidencias físicas, y por ende también posee un lugar privilegiado en los estudios de los criminalistas. Clarísimo, muy bien desarrollado. Creo que de esta manera inevitablemente queda todo bastante muy relacionado, independientemente de cuando uno habla de escopometría, de la pericia caligráfica, de la documentología. De alguna manera había algunas observaciones para hacer, pero claramente estamos hablando casi te diría de lo mismo. Entonces, también escuché que repetiste en 2 oportunidades documentos, ¿sí? El estudio de documentos donde, bueno, pueden aparecer escritos, hológrafos, escritos mecanografiados, escritos impresos, pero sobre todo escuché que destacaste la palabra documentos. Entonces, también me gustaría si nos puedes ayudar con esta definición de documentos y si es posible clasificarlos. Sí, totalmente, Federico. La realidad es que el documento en cuanto a la terminología en sí misma nos lleva al concepto del término enseñar, ¿no? O sea, cuando hablamos de documento hablamos de enseñar en realidad, y es en efecto toda información que se produce materialmente con la finalidad de dar a conocer un fenómeno de la naturaleza o cultural, y que se utiliza básicamente en los sucesos para que puedan conocerse a través del tiempo. Básicamente, como decía recién, son medios para acreditar, probar, desmentir cosas que ocurrieron, y cuando decimos que hay ciertos hechos en realidad que se hayan documentados, significa que nos referimos solo que hay testigos que vieron lo ocurrido, sino que tenemos pruebas materiales que se pueden ver, tocar y que demuestran obviamente lo aseverado. Actualmente el mundo nos provee de una diversa cantidad de documentos producidos obviamente por distintos medios. Entre ellos podemos destacar la información escrita, las voces, los ruidos, los grabados, las imágenes, en soportes varios como el soporte papel, en discos magnéticos, en soportes no convencionales, o pueden constituir en realidad películas, títulos profesionales, grabaciones, marcas,
señales, entre otros. Consideremos también lo importante de la aparición de la escritura, ¿no? En el 3000 a.C., a partir de la aparición de la escritura, en realidad permite documentar los hechos de manera histórica. O sea, pensémoslos en términos, en realidad, que la escritura lo que genera es, o sirve en realidad como una fuente de conocimiento de las culturas pasadas, y ya que el conocimiento de los hechos transmitidos oralmente de generación en generación se desvirtuaban y se desprendían del contenido original. Entonces, pensemos qué tan relevante fue el hecho para la humanidad, que de hecho se lo consideró básicamente el inicio de la historia. Si lo vemos en un contexto del valor probatorio, los documentos considerados desde el sentido jurídico pueden ser obviamente privados o públicos. Aquellos que son privados en realidad no tienen intervención de funcionario público, y se distinguen entre estos también entre los no firmados y los firmados por las partes. Básicamente, los privados firmados por las partes, que es uno de los más importantes en realidad, deben mediar un reconocimiento previo de firma por parte, obviamente, de los que intervienen, como puede ser, por ejemplo, un contrato de alquiler. Y la falsedad del contenido puede ser demostrada en realidad por la parte que lo alega. Se hace por lo general en un doble ejemplar, y para que cada parte pueda probar su derecho en un caso de conflicto. Para el caso de los públicos, los cuales, como el nombre lo indica, gozan de plena fe pública, es decir, fueron hechos por antefuncionario público, hacen plena fe de su contenido, y obviamente para hacerlos caer en realidad como prueba, tiene que probarse la falsedad efectivamente, y entendamos con esto que la falsificación de documento es un delito obviamente que está penado por el Código Penal. Así que creo haber contestado. Muy claro, creo que contestaste más de lo esperado. Sobre todo me interesó que hayas hecho un poquito de historia cuando nombraste la aparición de la escritura hacía 3000 años, ¿no? Dijiste, antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Entonces, inevitablemente me surge esta pregunta, porque para allá vamos, me parece. Quería ver si me podías capturar la esencia de lo que sería la evolución de estos documentos hacia lo digital, porque inevitablemente, bueno, después seguramente lo vamos a ampliar, pero quisiera que abordes esto, la evolución hacia lo digital. ¿Está sucediendo? ¿Estamos yendo hacia allá? ¿O simplemente es una apreciación mía? No, indefectiblemente estamos yendo hacia ese lugar. Yo te decía anteriormente que el hito histórico en realidad que marcó el comienzo de la historia fue en el 3000 a.C. con, obviamente, el desarrollo de la escritura. Pero tampoco hay que negar que en el 1450, en el siglo XV, cuando Gutenberg crea la imprenta en Alemania, obviamente marca el inicio de la Edad Moderna. O sea, hablamos de acontecimientos en realidad que tuvieron un importante contexto histórico, y no solamente desde el contexto histórico, sino que aparte generaron un cambio en la sociedad, ¿no? Un cambio en la forma de pensar, un cambio en la alfabetización, un cambio en las ideas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración, obviamente, era la primera parte del documento escrito por sí mismo, ¿sí? Donde había procesos primarios, donde había pinturas rupestres, ideogramas. Después pasamos a la alfabetización, obviamente con los primeros registros de escrituras manuscritas, la imposición de marcas personales que después fueron evolucionando a lo que es hoy lo que se conoce como la firma, ¿sí? Pero la característica particular es que a partir de la imprenta en realidad empezamos con un proceso de alfabetización, como decía antes, y la transmisión de ese conocimiento a través de los textos a toda la humanidad. También hay que considerar la evolución histórica desde la máquina de escribir, la invención de la máquina de escribir convencional, o sea, la escritura mecanográfica, como se la conoce, es importantísimo desde el punto de vista comercial y de la sociedad, del avance comercial y de la sociedad. Permitió que vos y yo generáramos un contrato y lo pudiéramos poner en una escritura legible, mecanografiada, y pudiéramos obviamente hacer tantas copias, juntamente con el papel de calco, hacer tantas copias como quisiéramos, que son más o menos contemporáneos. Entonces, la máquina de escribir, que desde 1714 hasta 1873, si tengo bien más o menos las fechas, fue pasando de distintos diseños hasta la consustanciación comercial, y después en el 1920 se logra
lo que se llamó la estandarización, es decir, al modelo que nosotros conocemos al día de hoy, un estándar, en realidad todos mantuvieron el mismo estandarización. Fue un acontecimiento importantísimo. Otro acontecimiento también, Federico, que no podemos dejar de tomar en consideración y que resulta muy, muy importante, es el advenimiento de los ordenadores, de las computadoras. Primero como computadoras, que en el 1936 eran del tamaño de habitaciones o más, a hoy, a lo que se llegó en el año 1983 con el ordenador personal, ¿no? Con la PC de escritorio, que también marcaron un hito histórico porque esto nos metió en la era digital y nos metió obviamente en la compilación de información, registración y comunicaciones. Entonces, como habíamos hablado, si mencionamos a las computadoras también, tenemos que también mencionar a las impresoras como un implemento importantísimo, obviamente, para lo que es la consustanciación de los documentos en realidad, que estaban informatizados, pasarlos obviamente a impresión. Y acá vemos que entre 1953 a 1976 se desarrollaron los principales sistemas de impresión, ¿no? Pasando de inyección del matricial de punto, pasando después al láser y por último, obviamente, al de inyección de tinta en última instancia, lo cual obviamente es un importante acontecimiento para la edad contemporánea porque se dejó de utilizar la máquina de escribir convencional para pasar a los escritos ya impresos, o sea, desarrollados mediante una impresora hogareña convencional. Claro. Era como tener a Gutenberg en casa, ¿no? Básicamente, tener el propio Gutenberg en casa. Y bueno, por último, nada, Federico, la evolución de la red de redes, ¿no? La red informática mundial, el World Wide Web, que es conocida como Internet y que es desde el año 1989 a 1991 que se efectuaron las primeras pruebas de comunicación, juntamente con el desarrollo de criptografía simétrica, que es muy importante también para que después lo veamos en realidad en la parte de firma digital, por los investigadores de la Universidad de Stanford en 1976, se empleó para el comercio y consolidó los principios de lo que es el documento electrónico y la firma digital que hoy se conoce como tal. Así que todo el devenir histórico realmente como hitos es importantísimo y considero que hacen la diferencia en cuanto a lo que es obviamente la identificación y comprender la dinámica de la escritura más que nada. Sin duda, y bueno, me pareció excelente el desarrollo, ubicándonos cada una de las etapas de las que fue pasando el documento. Sin duda ha evolucionado, está indiscutido y justamente creo que, valga la redundancia, está documentado cómo fue evolucionando. Entonces, yo capturé dentro de todo lo que nos estuviste contando lo que es la criptografía asimétrica. Entonces, creo que me vas a dar pie y en este sentido vamos a poder desarrollar lo que sería firma electrónica, firma digital, porque creo que acá la evolución es donde está haciendo mella. Me parece que esta es la nueva máquina de escribir, sin duda, donde marcó un antes y un después. Esta es la nueva imprenta, donde marcó un antes y un después. Entonces, bueno, quería que nos cuentes un poco qué pasa con estas nuevas modalidades digitales o electrónicas, las diferencias de ambas, y bueno, un poco si nos podías ilustrar también. Sí, cómo no, Federico. De hecho, acá hay otro tema también para tomar o para coligar con lo que son hitos o antecedentes históricos. Fíjate que la ley de firma digital, que es la 25.506, en Argentina fue promulgada el 11 de diciembre de 2001 y define en realidad o diferencia particularmente cada una de ellas, ¿no? Lo que es en realidad el concepto de firma electrónica por un lado y firma digital por el otro. Vamos a eso y te comento los pormenores después, obviamente, de cada caso en particular. La firma digital, para entenderla como solución, en realidad como complejo tecnológico, la tenemos que tomar como en consideración como que es una solución tecnológica que permite añadir a documentos digitales y mensajes de correo electrónico una huella o una marca única. De hecho, yo preparé unas filminas y si tenés para mostrarlas
al público, en realidad en esta primera se ve claramente la diferenciación entre las dos. Pero lo que decía, le marca una huella o marca única a través de ciertas operaciones matemáticas. Se entiende entonces en realidad como un bloque de información que suele anexarse o incrustarse al documento firmado. Vos tenés un documento firmado, digital, obviamente, y le incrustás una huella determinada que es mediante un registro de una clave criptográfica, obviamente, sumada a un algoritmo hexadecimal que es una clave asimétrica. Al receptor le permite identificar al firmante de forma fehaciente. Esto es lo que nosotros llamamos el requisito de autentificación, en realidad. Que yo reconozca al firmante, o sea, sepa fehacientemente quién es el firmante, es lo que yo llamo requisito de autenticación. Asimismo, puedo asegurarme, como receptor también, que el contenido no fue modificado luego de la firma y sin dejar una evidencia plasmada en realidad de esa modificación, lo cual se llama el requisito de integridad. Entonces dijimos, autenticación por un lado, integridad como segunda instancia. Un tercer circuito, en realidad un tercer requisito que tiene en realidad la firma digital, es el que uno debe tener garantías de que la firma se realizó bajo el control absoluto del firmante. Es decir, el firmante tuvo intervención directa y obviamente controló la operatoria. Esto se lo llama requisito de exclusividad. Reiterando entonces, autenticación, integridad, exclusividad. Y por último, el más importante, y es el que valida en realidad la firma digital por sobre la electrónica, es que el origen de la firma y la integridad del mensaje ante terceros, de modo que el firmante no pudo negar o repudiar su existencia o autoría. Esto quiere decir que el firmante no desconoce, no tiene capacidad de desconocerla, salvo que la denuncie por falsa, ¿sí? Esto es lo que se llama el requisito de no repudio. Estos 4 requisitos deben estar sí o sí en la firma digital. La firma electrónica, por su parte, es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos. Esto está utilizado por el signario como un medio de identificación que carece de alguno de los requisitos legales para ser confirmado como firma digital. Entonces, debe poseer al menos, para ser considerada como tal, propiedades de autenticación o integridad, y la diferencia es que la firma digital se realiza con un certificado válido emitido por un certificador licenciado, ¿sí? La clave criptográfica que decías vos es el hash, sumado obviamente a la validación de las 2 llaves, una llave pública y una privada, y esto nos garantiza el sellado o el cierre en realidad y la cadena de custodia, que es lo que hoy se conoce como blockchain, en realidad a lo largo de todo lo que es el proceso de validación de firma digital. Importantísimo tenerlo en cuenta porque en realidad después vamos a ver dónde entramos nosotros en realidad como validadores desde el punto de vista forense. Pero básicamente la operatoria de la firma digital, para entenderla, en cuanto a huella criptográfica y en cuanto a huella electrónica, es lisa y llanamente esta. Está más que claro, muy bien desarrollado, sobre todo, bueno, las diferencias de que no es lo mismo. Y hay una terminología hoy muy utilizada por el profesional y también por el que no lo es, ¿no? Que tiene que ver justamente con la biometría. Hoy cualquier persona que accede a comprar un teléfono de última tecnología, bueno, puede ingresar por diferentes maneras a su teléfono. Cuando lo tiene bloqueado por algún motivo, puede entrar con huella digital, puede entrar por lectura geométrica del iris. Y bueno, entonces esta terminología empezó a ser muy utilizada por el público en general, pero muy pocos saben qué es la biometría. Entonces quería que nos expliques un poquito qué es la biometría y si hay, pues se clasifican distintos tipos, ¿verdad? Tal cual. Sí, obviamente la biometría, entendida como tal, como el término, en realidad es bios, viene de vida, en realidad, y metría, metros de medición, o sea, medición de los elementos de vida, en realidad, ¿no? Si lo tenemos que definir desde el punto de vista de la definición, lo hablamos de que es la parte de la biología que estudia de forma cuantitativa la variabilidad individual de los seres vivos, utilizando obviamente métodos estadísticos.
Cuando el estudio se automatiza en realidad, o sea, cuando entra en un proceso de automatización, utilizando métodos matemáticos en realidad o algoritmos y ayudado por ordenadores, se llama lo que da lugar a la biometría informática. Así, tenemos que entender que la identidad que se construye utilizando estos procedimientos se llama identidad biométrica de la persona. Para explicarlo más coloquialmente, básicamente, y que sea totalmente entendible, lo que hace la biometría es una serie de medidas de características específicas que permite la identificación de personas utilizando dispositivos electrónicos que las almacena, las resguarda. Esta identificación se genera a partir de comparar en realidad características físicas específicas de cada persona con un patrón conocido o almacenado en una base de datos. Así tenemos que tener en consideración que los lectores biométricos identifican a la persona por lo que es, llámese las manos, los ojos, las huellas digitales, la voz, el rostro, la firma. Y un sistema biométrico, básicamente, o sea, hablábamos de los lectores, el sistema biométrico es un procedimiento automatizado que realiza tareas de biometría, básicamente, y basa sus decisiones de reconocimiento mediante una característica personal, que puede ser reconocida y o verificada de forma automatizada. Con lo cual, si lo tenemos que dividir en grupos, tenemos dos grandes grupos de biometría. Tenemos por un lado la biometría estática, ¿sí?, que es la fisiológica, y por el otro lado tenemos la biometría dinámica, que es la biometría conductual, la que se modifica por factores de temperamento o conducta. La fisiológica en realidad corresponde a la fisiología en realidad o la antropometría y que está vinculada obviamente a las medidas humanas. El primero en realidad, el que es fisiológico o estático, se basa en las medidas o los datos de parte del cuerpo, como dije recién, y lo más importante son las medidas de las huellas dactilares, el iris, la retina, la mano y el rostro, que son básicamente los que se están utilizando hoy para todo lo que es el sistema de identificación estática. Si vamos al segundo, que es la biometría dinámica, que es la conductual, se basa en las medidas o datos de acciones de la persona, ¿sí? Y acá hay que tomarlo en consideración porque la gente dice, ¿cómo puede ser? Bueno, indirectamente en las características físicas la persona releva estos datos, es decir, permite ver estas acciones, y estas son, por ejemplo, el uso de la voz, el tipeo, la forma de mecanografiado, la forma de tipeo de un teclado, por ejemplo, o inclusive la firma de la persona, que obviamente es importantísima en cuanto a lo que permite revelar desde los datos obviamente personales como la identificación. Clarísimo, entonces no me queda más que preguntarte respecto a, bueno, al desarrollo clarísimo que hiciste de la biometría en sus clasificaciones, y quería profundizar en lo que nos interesa hoy, que es la escritura y la firma. ¿Pueden considerarse como una forma de identificación desde este punto de vista? Federico, definitivamente que sí. La identidad conocida como tal es efectivamente el conjunto de características y particularidades de origen congénito adquirido que hacen que una persona o cosa sea ella misma con prescindencia de otra cosa de la misma especie, o sea, de otra de la misma especie. A lo que vamos es, proviene etimológicamente del latín idem, que significa lo mismo, y entonces, a ver, es la cualidad inherente a cada ser o cosa, de ser igual a sí mismo y diferente a los demás. Esto es lo que se conoce en realidad técnicamente como el principio de mismidad, ¿no? En cuanto a la identificación. Y aparte se subdivide la identidad humana en 4 características, ¿no? Que tenemos por un lado la identidad física, la identidad psíquica, la identidad biográfica y por último la identidad gráfica. Entonces, en esta última particularmente, la identidad gráfica, y como dije en la pregunta anterior, está condicionada por factores de temperamento y conducta, pero por ello, dentro de las biométricas es considerada en la clasificación de conductual o dinámica. Sin lugar a dudas, permite identificar a la persona por sus producciones manuscritas o signarias. Eso que no quepa ninguna duda, y así el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones nos han permitido evolucionar a lo digital para capturar las particularidades de forma y formación del grafismo, pudiendo mensurar a través de la captura digital
de firmas, o comercialmente conocido como el Signature Pad, pudimos registrar en las mismas un sistema en línea que mediante un software de aplicación permite obviamente el registro del diseño de la firma del manuscrito hológrafa y su mensuramiento de características íntimas, lo que se llama en realidad grafométricamente o grafometría, logrando identificar varianzas, alternancias de presión, velocidad, ubicación del espacio, los trazados físicos, aéreos, periféricos, tiempo y secuencias de ejecución, con lo cual obviamente todo este contexto brinda a la ciencia pericial caligráfica una aportación de importantísimas herramientas para la valoración y para la identificación. Considero sin lugar a dudas que es el andamiaje y el preámbulo de nuestro trabajo de investigación en el marco del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, que busca homologar en realidad, o procuramos homologar ambos sistemas de análisis, el método tradicional versus los sistemas informáticos contemporáneos, en aras de adaptarnos obviamente a las tecnologías aportadas. Bueno, Ale, más claro imposible, realmente cómo lo pudiste desarrollar, creo que a más de uno de los cuales por ahí este lenguaje técnico no es muy accesible, creo que han podido acceder porque fuiste muy claro, lo pudiste expresar desde un lenguaje amigable y lo valoro muchísimo. Pero bueno, increíblemente llegamos al final del programa. Sabés que estoy siempre agradecido por todo lo que aportás permanentemente a la ciencia. Y bueno, si querés despedirte, dejar algún correo para alguna empresa, alguna institución que quiera conocer sobre nuestra ciencia, lo podés hacer en este momento. Perfecto, Federico. No, más que nada agradecerte obviamente la participación y la importancia en realidad de que la gente tome contacto y conozca toda la comunidad científica, ya sea que se dediquen a la parte caligráfica o no, pero que conozcan en realidad la importancia de la valoración del estudio pericial caligráfico y lo que nos permite en realidad y lo que buscamos con toda esta propuesta de no quedarnos en realidad en el pasado, avanzar hacia el futuro y en el marco obviamente de las nuevas tecnologías. Mi nombre obviamente me ubican obviamente por el nombre en las redes sociales, así que no hay ningún inconveniente respecto de eso y estoy totalmente abierto a cualquier consulta que deseen manifestar. Muchísimas gracias. Bueno, tuvimos un programa de la mano del licenciado Alejandro Matías Centofanti y bueno, nos despedimos y lo bueno es que siempre cuando cierro el programa digo nos vemos en un nuevo programa con un nuevo invitado, pero en este caso voy a decir nos vemos en un nuevo programa nuevamente con el licenciado Alejandro Matías Centofanti. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. you